del yoga a la magia. Bienvenido a este viaje donde hablamos de espiritualidad moderna, filosofamos de la vida y reconfiguramos nuestras creencias. Mi nombre es Aimé y acompáñame a explorar qué trae la vida. Hola, bienvenido a este episodio. Hoy quiero hablar sobre los registros akáshicos y cómo es que llegué a ellos. Realmente tiene muy poco que estoy iniciada en estos registros, entonces antes de seguir abriendo mis registros y abriendo los de los demás y contando mi experiencia, quiero ir un paso más atrás y platicar cómo es que yo llegué a los registros y darme cuenta cómo es que todas las piezas encajan correctamente en el rompecabezas, justo para lograr tener las experiencias que están destinadas para tu alma. Y eso se me hace muy mágico porque tuve que viajar fuera de México para poder conectar con estos registros y fue algo muy mágico, fue algo que me cambió la vida y sobre todo la forma en la que me muevo y la forma en la que pienso y la forma de ver mi realidad. Entonces fue todo un viajezote, fue una magia poder conectarlo y el día de hoy quiero decir que todos los caminos me llevaron justo a llegar a este punto para poder sentir el registro. Y antes de continuar, quiero dar un poco la definición de los registros akáshicos. Entonces, los registros akáshicos son una dimensión de la conciencia que contiene un registro vibratorio de cada alma a lo largo de su viaje. Este cuerpo vibratorio de conciencia se halla en todas partes y se puede acceder a él en todo momento y en todo lugar. Entonces, como tal, los registros son una experiencia y un conocimiento de todo lo que has pasado y hecho a lo largo de tu existencia. Entonces, puede ser ya sea vida presente, vida futura, vida pasada, traumas que has tenido, todo lo que ha dejado una huella en tu alma, todo eso queda registrado en este espacio vibratorio de conciencia. Pero antes de yo saber de su existencia, de estos registros, tengo que regresar muchos años atrás en el tiempo y situarme en el punto en el que yo empecé a dar Reiki, que eso fue un año, 2 años antes. Cuando yo empecé a dar Reiki, primero quiero contar esta historia real tal cual fue. No creía en nada, no creían que eso fuera real. Incluso yo antes de inscribirme a estos cursos, yo leía en internet que no era real, que probablemente sean estafas, que la energía es parte de todo, que era parte de un culto, que era parte de una secta, que era parte de lavarte el cerebro. Entonces yo no confiaba tanto. Realmente la investigación que hice fue una investigación que se fue a un polo muy negativo. Entonces yo dejé de un lado la idea de hacer Reiki y comencé con otras terapias como constelaciones. Ahí mismo en constelaciones volví a conectar con el Reiki, pero ya desde una parte más auténtica. Y dije, bueno, está bien, es momento de entrar y ver qué sucede. Porque para esto, dentro de mi historia, eh, mi abuelo materno, él tenía esta facilidad de curación con las personas. Era era una persona que ayudaba simplemente con tocar o rezar a las personas, y yo desde muy pequeña tuve esta conexión con él. Entonces, hubo un punto en el cual yo dije, bueno, si él podía tocar y sanar a las personas rezándoles y las ayudaba de alguna forma que yo aún no tengo muy clara, puede ser que el Reiki sea real. Entonces, me fui a mis primeras clases de Reiki y empecé a ver que todo era muy relacionado con la parte del yoga, los chakras, los bloqueos energéticos y que simplemente el Reiki era recibir la energía universal, la energía de Cristo, la energía de Dios, que regresaba a tu cuerpo y te ayudaba a armonizar tus chakras. Para esto yo dije, bueno, esto pues es real. Si los chakras se armonizan con posturas de yoga, con respiración, obviamente también se pueden alinear a través de mandarles luz y amor. Se me hizo muy lógico, continué
y empecé a experimentar estas sensaciones de dar yo Reiki y recibir Reiki, y se sintió realmente como si me volvieran a conectar a la corriente y estuviera yo cargándome, como si fuera un celular con batería muy baja, y cada vez que me daban Reiki, yo o alguien más, sentía que algo me conectaba y me sentía mucho mejor. Con el paso del tiempo y con las prácticas, fui adquiriendo más conocimientos, me volví a iniciar con otra maestra de Reiki y esta maestra hablaba más de la parte espiritual, más de la parte de conectar con los ángeles, de conectar con Dios y de que la terapia era muy amorosa. Y dejó de ser muy técnica esta maestra y se volvió una maestra que me llevó a la parte más sutil y mágica del Reiki, porque mi primer maestro era muy técnico, era muy rígido, em, y estuvo perfecto para que mi mente lo entendiera en ese momento. Llegué a mi segunda maestra y esta maestra me enseñó la parte sutil. Entonces yo ya tenía la parte estructurada del Reiki y después empecé a tener la parte sutil. Cuando empecé a conectar estos 2 mundos, la parte estructurada y la parte sutil, la parte masculina y la parte femenina, empecé a experimentar más sensaciones a la hora de yo dar Reiki. Empecé a conectar mucho con imágenes y sensaciones del cuerpo de la persona y situaciones que esta persona necesitaba sanar, o más bien necesitaba darle luz y observarla. Em, Empecé a sentir el cuerpo de la otra persona, pero siempre desde un lado en el que nunca me sentí como una persona con derecho de juzgar, sino me sentía como un observador, como una proyección de ese cuerpo para poder anunciar lo que yo necesitaba o lo que ese cuerpo necesitaba. Era como una extensión más, yo del cuerpo y le daba voz. Para esto empecé a conectar con imágenes, sobre todo visualizarme a mí y a mi paciente en lugares muy naturales, como si existiera otro plano en el cual nuestros cuerpos sutiles estuvieran ahí, tanto el mío como el de la persona. Recuerdo una ocasión de darle Reiki a una personita y verla en un bosque y ser limpiada por sus seres de luz. Eso fue muy lindo. Em, y tuve otra ocasión en la cual estuve con otra persona con la cual, mientras yo le daba Reiki, nos llevaban a un mar, y en ese mar, eh, yo veía a todas sus ancestras ayudándola. Ya no era solo mi energía, sino era toda la energía de su linaje femenino que vino a ayudar a esta persona. Y al final hubo otra ocasión donde llegó el Maestro Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, a ayudarme con esta persona, porque yo no sabía cómo asistirla. Em, para ese entonces yo ya tenía cierto conocimiento, cierta apertura mental de saber que eso podía suceder. Y no tenía miedo, al contrario, estaba totalmente abierta. Obviamente tuve que pasar por una reconfiguración de mi mente y empezar a aperturarme de que todas estas pequeñas cosas existían, de que Cristo estaba ahí, de que existían seres de luz y de que yo podía llegar a un estado de conciencia alterado en el cual yo pudiera verme a mí y a la otra persona en sus cuerpos sutiles, porque yo entendía que tenemos este cuerpo físico y un cuerpo sutil y yo podía acceder a ese cuerpo sutil por medio del Reiki. Bueno, para este entonces, mm, ya va a sonar como muy loco, muy extraño, ¿no? Que a través de yo por hacer imposición de manos podía yo acceder a ciertas imágenes y cierta información de la persona. Para esto yo me sentía ya muy confiada de que el Reiki es real y también sentía que yo podía seguir percibiendo imágenes y sensaciones en el cuerpo y ya confiaba más en esta parte sutil y mágica que existe en cada uno de nosotros. También ya confío en la guía de Dios, de los ángeles y de mis seres de luz. Y ya también confiaba en mi intuición.
que son cosas distintas, todas y cada una de ellas, pero tenemos siempre la guía de todo. Para esto yo con mi maestra de Reiki, la conocí solo porque llegué a ella con Instagram y empecé a conectar muy fuerte con esta personita. Em, Años después de no confiar en el Reiki, em, y ahora verme en este punto de confiar ciegamente en él y poder haber experimentado todo esto, me sentía ya muy preparada para el paso siguiente, pero para ese entonces yo no sabía cuál era el paso siguiente. Esta maestra de Reiki, con su De Todo Brilla, saca un retiro, su segundo retiro a Costa Rica. Cuando yo vi su anuncio por primera vez, yo sentí que en el corazón se me expandía y yo dije, tengo que ir, tengo que estar ahí. No era un llamado del ego, de decir, yo quiero vivir toda la experiencia, quiero salir de mi país, quiero, no, no, no. Era algo más grande que me decía, tienes que y quieres estar ahí. Como si alguien externo a mí, alguien más grande que yo, supiera que yo necesitaba estar ahí. Estaba muy nerviosa, yo me acuerdo que no entendía por qué yo quería ir. Le pedía a un maestro de Reiki que me ayudara a ver si esto era un bloqueo mental o si era real, si era más el ego o si era otra cosa. Me acuerdo que en esa sesión de Reiki el bloqueo se fue y yo sentía más el impulso de ir a Costa Rica, a este retiro. Mm. Así es que me armé de valor y les dije a mis papás que quería ir a este retiro. Obviamente, para ese entonces sonaba una locura porque me iba a ir a otro país con una persona que yo no conocía físicamente y que mis papás tampoco conocían, y era confiar a ciegas de que yo iba a llegar al lugar correcto. Todo se fue dando de manera en el que se alineó para que yo me pudiera ir. Era mi primer viaje sola y era mi primer viaje fuera de mi país, fuera de México. Y estaba muy nerviosa. Pasé por toda una crisis antes de irme, crisis que solo se la conté a mi hermana. Me acuerdo que yo le decía que me sentía rara, porque cómo es que yo tenía la oportunidad de irme, porque yo, que no sabía si era lo correcto, bueno, muchas dudas. Fue una crisis muy fuerte, que realmente fue una crisis que llevé en silencio porque no sabía cómo, pues, cómo proyectarla, cómo darle voz a esta sensación de rareza que yo sentía de cómo es que todo se alineó, cómo es que voy a ir, cómo es que yo fui la, digamos, entre comillas, la elegida para estar en ese lugar. Y mi hermana me acuerdo que me decía, bueno, porque tienes una vida muy distinta a la de todos nosotros, entonces tienes la oportunidad de poderte ir cuando te quieras ir. Su respuesta se me hizo como tan simple, pero era cierto. Mi vida era diferente y no tenía por qué hacerme pequeñita por eso. No tenía por qué sentirme menos. Así es que llegó el día, tomé el avión y me fui. Estando sentada en el avión de noche, yo me acuerdo que yo iba platicando con mis seres queridos, con mis seres de luz, con mis abuelitos y con mis tíos, que ya son seres fallecidos. Yo les decía que me acompañaran, que me cuidaran. Yo me sentía muy acompañada a pesar de que iba sola y de que iba a un lugar totalmente desconocido con personas totalmente desconocidas para mí en ese momento. Llegué al aeropuerto de Costa Rica, llegué muy tarde, más tarde de lo esperado, y me tocó dormir en el estacionamiento del aeropuerto. Em, Realmente no dormí bien, pero no era la única estando ahí, había más personitas que se quedaron a dormir en el estacionamiento.
pero tuvo la decencia de acercarse a mí un policía y platicar y decirme que no me preocupara, que él iba a estar ahí atento hasta que yo fuera, porque me preguntó a qué hora me iba. Y yo confié en él, yo pensando que lo habían mandado mis guías, y así fue. El señor estuvo atento, me dijo que dónde estaba el baño, me ayudó con el desayuno a la hora de la apertura del restaurante y todo. Y bueno, en todo este tramo, mi mente tenía miedo, pero algo más grande que yo se sentía en confianza. Y empezó el viaje de una semana. En este viaje de una semana, bueno, estuvimos meditando, estuvimos dando reiki, estuvimos hablando mucho de nuestros seres fallecidos, y me acuerdo que yo les escribí una carta a estos seres fallecidos y sobre todo a este ejemplo que nos había dado mi abuelito de ser esta persona que curaba con las manos. Y bueno, yo recuerdo que en esta carta le decía que a veces sentía que tenía que seguir su camino porque fue un camino eh, que yo considero un camino de éxito, un camino muy diferente al mío y sobre todo en una época muy distinta, cuando ahorita hay más apertura. En ese entonces no sé cómo le hizo sin redes sociales y sin tener que demostrarle nada a nadie, cómo es que era real, ¿no? Lo que hacía era 100% real. Entonces yo le escribí esta carta y le decía todo lo que yo pensaba. Le agradecía por abrirme este camino y tener una familia con una apertura mental para todas estas experiencias y sobre todo le decía que estaba agradecida porque ellos me habían llevado hasta este punto en el cual yo necesitaba hacer mi propio camino y no seguir el camino de ninguno de mis ancestros. Eso fue un día y ya después empezamos a hacer más ceremonias trayendo todo el tiempo presentes a nuestros guías, seres de luz, ángeles y seres fallecidos. La verdad es que fue un viaje muy hermoso en todos los sentidos, de mucha apertura, de mucho crecimiento, de muchos duelos, de muchas caídas de velo, soltar el ego, de conocer que hay formas diferentes de vivir y que todas son correctas siempre y cuando tú te sientas alineado a tu corazón. Entonces, toda esta crisis que yo había pasado antes de viajar, ahí se resolvió, porque yo decía, es que mi vida es tan diferente y cómo es que yo tengo la oportunidad de estar aquí. Y estando ahí me di cuenta que esta vida diferente me había aperturado para estar justo en ese lugar donde la vida de todos era muy diferente a lo que yo conocía. Y era una vida que me gustaría que fuera ejemplo para todos, de que cada quien siguiera su camino y el instinto de su corazón, y que sobre todo se sintieran guiados y muy conectados con sus guías. Para esto, al final, ya casi al final del retiro, hicimos una ceremonia en la cual yo recibí un mensaje que decía registros akáshicos. Después de un viaje de estar hablando constantemente con mis guías, recibo este letrerito que decía simplemente registros akáshicos. Para esto, Consu, la chica, la maestra del retiro, abre registros y da formaciones de registros. Em, y coincidió que estaba por aperturar su formación de registros, así es que no lo pensé y me inscribí. Después de leer ese papelito sentí el llamado. Han pasado 5 meses de que inició la formación y del viaje han pasado más, más tiempo, unos 9 meses, no, menos 7, unos 7 meses de que regresé de ese viaje. Y bueno, entrando en esta formación, empecé a coincidir mucho con explorar Los Ángeles. Yo ya conocía a mi arcángel, al arcángel Miguel, ya se me había presentado en una meditación. No se me hacía raro porque ya conectaba con el Reiki.
ya conectaba con mis seres fallecidos, o al menos ya les hablaba a diario, o no diario, pero sí tenía la presencia de que nunca estaba sola, de que ellos siempre estaban conmigo. Y siempre, 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 desde niña, le rezaba a mi ángel de la guarda. Entonces, había conexión, ya existía cierta conexión. Con esta formación me di cuenta que había más guías, había un ser superior, un yo cuántico. Comencé a conectar con las sirenas, con las hadas, con los duendes, con los espíritus de la naturaleza y sobre todo con la naturaleza misma como maestra para enseñarnos que todo está perfectamente diseñado para que encontremos una guía. Entonces, tomando esta formación, de por sí ya había tenido ciertas experiencias. Esta formación me ayudó justo a seguir aperturando la mente y seguir conectando con estos guías. Cuando llegó el momento de iniciarme, yo recuerdo que empezó la ceremonia de iniciación y antes de la ceremonia mi cuerpo pasó por cierta limpieza, que son estas crisis de sanación para generar espacio y recibir lo nuevo. Por una semana estuve muy malito de mi estómago, sacando básicamente todo lo que ya no funcionaba y yo sabía que perfectamente era para mi iniciación, que mi cuerpo se estaba limpiando para recibir esta energía. Exactamente para qué tipo de energía no sabía lo que me esperaba, pero sí sabía que iba a ser algo fuerte. Entrando a la ceremonia, se hacen estas oraciones y somos iniciadas por nuestra maestra. Cuando yo sentí la iniciación, fue cuando tenía mis ojos cerrados y fue cuando todo lo empecé a ver en dorado, pero un dorado inexplicable, como una combinación entre un dorado brillante y un atardecer naranja, y todo se veía de ese tono dorado cálido, un dorado que no solo se ve con los ojos, sino también se siente con el cuerpo, porque era un dorado que te abrazaba. Y yo recuerdo quedarme ahí un rato y empecé a sentir mucho amor. Ya sabía que nuestra energía guía, nuestra energía principal es la energía del amor, la energía de Dios, pero nunca la había sentido de esa forma. Se siente un amor inexplicable, es un amor por todo y te derrites sabiendo que todo lo que te rodea es parte de ti y tú eres parte de todo y hay amor en todo lo que hay. Como si esa luz dorada me reconociera como el amor que soy y yo reconocer a esa luz como el amor que es. Era una sensación tan inexplicable de lo que es el amor que no tiene palabras. No es el amor romántico que creemos de pareja, no es el amor que le tienes a un hermano, no es el amor que los padres sienten por sus hijos, es un amor aún más grande. Es el triple de amor y es un amor tan puro que no juzga. Y yo sentí que esa luz dorada me atravesaba y me limpiaba cualquier creencia que viniera desde el juicio. Em, Obviamente lloré mucho, parte de esa limpieza era llorar. Y, y yo solo salí llena, llena de amor, de este amor incondicional, de este amor que no juzga, de este amor puro. Realmente es sentir la energía del creador que te ama tanto que te da. Te ama tanto que te crea, te ama tanto que está ahí. Y esa es la sensación más hermosa que me han traído los registros, porque justamente entrar al registro akáshico es entrar a esta biblioteca en la cual está tu historia y reconocer que la parte principal de tu existencia es este amor y sentirlo antes de ver cualquier otra historia, otra parte de tu vida, otra parte de la huella de tu alma, más que sentir ese amor, fue lo más expansivo que he sentido en toda mi vida.
Cuando salí de la ceremonia, yo me quedé un rato sintiendo todo lo que había pasado. Y ahí fue cuando vi todo este viaje previo que tuve que hacer para llegar a los registros. Fue cuando conecté cada una de las piezas. Fue cuando, como si le pusiera eh, repetir a la película. Entonces ahí fue cuando me vi que mi yo superior fue la que me dijo, tienes que ir a ese viaje. Y estando en el avión, ahí me vi que realmente yo no estaba sola, que realmente estaba acompañada de mis ángeles y de mis seres fallecidos, de mis seres de luz. También me vi dormida en el aeropuerto, no sola, sino acompañada, muy cuidada. Fue cuando lo pude ver desde otra perspectiva. Fue cuando vi todo este amor que me rodeaba, a pesar de que había mucho miedo en la mente. Fue cuando vi que cada una de las experiencias que había pasado en este retiro eran justo para ayudarme a seguir conectando con estos seres em, que no se ven con los ojos, pero sí se sienten en el alma. Eh, Empecé a ver y a observar que ese viaje me había tomado y me había puesto en ese lugar para que yo confiara en que los registros estaban buscándome. Y tenía yo ese papelito en mis manos que decía registros akáshicos por una sola razón, y era porque durante todo el viaje yo estuve nombrando en voz alta a mis seres de luz. Y era momento de poder entablar una conversación más directa y entablar una relación, un vínculo con ellos, pero no solo para mí, sino para poder conectar con los demás. Fue una historia que a mí me conmueve mucho. Es una historia que no le había puesto palabras y también es una historia que a lo mejor y nunca había contado y era la primera vez esta es la primera vez que la cuento y quiero que quede como un registro aquí, precisamente como un registro de lo que pasó mi alma y para llegar a conectar con el registro akáshico, poder conectar con esta energía de amor, con la fuente, poder conectar con lo más puro de mi alma es una sensación que quiero seguir replicando, es un vínculo que quiero seguir construyendo y no tiene mucho que me inicié, tiene realmente poco y siempre que entro al registro siento ese amor, a pesar de que vea historias de mis vidas pasadas en las cuales, bueno, no me fue del todo correcto, del todo bien, pero siempre detrás de esa historia se siente el amor que te acompaña. He tenido la oportunidad de abrir registros a ya algunas personas y siempre se siente este amor. em, y es un camino que quiero que quede aquí registrado como mi primer contacto con los registros y sobre todo que nunca se me olvide y que esté presente para todos aquellos que tienen miedo de conectar con el registro, que no es más que el amor puro, no es más que la esencia pura de tu alma, que es el amor, y de ahí todo lo que ha vivido, que no es más que puras cuestiones que te llevan a tu mayor expansión, a regresar a este punto de sentirte completamente en amor. Entonces, cualquier historia que haya pasado tu alma, el fin siempre es recordarte que hay amor. Y a veces nos alejamos del amor cuando estamos en nuestra vida humana, pero el alma nunca se le olvida a qué vino y el alma nunca se le olvida de dónde viene. Entonces, poder recordarnos ese amor que ya habita dentro de nosotros, ese amor tan puro que tiene nuestra alma, es, es hermoso. Entonces, esa oportunidad de conectar con los registros de cada uno de nosotros, creo que es una exploración interesante que todos debemos hacer. Gracias por haber escuchado este episodio o este relato, esta historia, y espero que esto te ayude a resolver cualquier duda que tengas cuando la intuición y el corazón hablan y te atrevas a hacer lo que
está alineado contigo y que a lo mejor hoy no entiendas a qué lugar te quieren llevar, pero si tú estás dispuesta a escuchar y así lo sientes el llamado, que lo escuches y le hagas caso, porque cuando veas hacia atrás y te des cuenta que escuchaste ese llamado, te vas a dar cuenta que estás en un lugar de expansión y que estás en el lugar correcto, en el cual tenías que estar sí o sí, aunque tu mente no alcanzara a darle una explicación. Entonces, simplemente es atreverte a escuchar a ese corazón y a esos guías y sentirte en compañía, porque realmente nunca estamos solos.